Si esta historia te remueve algo por dentro, suscríbete ahora, porque lo que estoy a punto de contarte cambiará para siempre tu forma de ver el matrimonio. Dale like si quieres más confesiones como esta. Hay momentos en la vida donde el mundo se detiene y todo lo que creías saber se desmorona como un castillo de naipes bajo la lluvia. Para mí, ese momento llegó un martes cualquiera de octubre, cuando el cielo gris se confundía con mis pensamientos y encontré una carta que no estaba dirigida a mí, pero que llevaba mi nombre escrito con una caligrafía que no reconocía. Una letra femenina, elegante, que parecía danzar sobre el papel color marfil como si fuera la firma de mi propia sentencia de muerte. Mi matrimonio con Elena había sido, hasta ese día maldito, lo más parecido a un cuento de hadas que un hombre como yo podía aspirar. 15 años juntos, 2 hijos hermosos que llenaban la casa con sus risas y travesuras, una casa en las afueras con jardín donde ella cultivaba rosas blancas que perfumaban las tardes de domingo con su fragancia dulce y melancólica. Yo trabajaba como ingeniero en una constructora, levantando edificios que otros habitarían, mientras ella era maestra de primaria, moldeando mentes jóvenes con la paciencia infinita que yo había aprendido a admirar durante todos estos años. Éramos esa pareja que los demás señalaban como ejemplo en las reuniones familiares, la que aparecía en las fotos siempre sonriendo, siempre abrazados, como si hubiéramos descifrado el código secreto de la felicidad conyugal. La rutina nos había envuelto como una manta tibia y familiar. Cada mañana yo me levantaba a las 6 en punto, cuando el primer rayo de sol se filtraba por las cortinas beige del dormitorio. Preparaba café colombiano para los dos, mientras ella alistaba a Sofía y Mateo para el colegio, su cabello castaño recogido en una cola de caballo que me recordaba a la estudiante universitaria de la que me había enamorado perdidamente hace tantos años. Un beso en la frente antes de salir, tibio y rutinario, un "que tengas buen día, amor", murmurado entre el ajetreo matutino, entre loncheras que había que preparar y mochilas que se perdían bajo las escaleras. Por las noches, después de que los niños se durmieran envueltos en sus sueños de superhéroes y princesas, nos sentábamos en el sofá de cuero marrón a ver televisión, ella apoyada en mi hombro derecho, yo acariciando distraídamente su cabello que siempre olía a vainilla y promesas cumplidas. Pero esa mañana gris de octubre, todo cambió para siempre. Había salido temprano a revisar una obra en construcción y regresé antes de lo previsto porque se había suspendido una reunión con los arquitectos. El tráfico estaba más liviano de lo usual y llegué a casa con esa sensación extraña de estar fuera de lugar, como un actor que llega temprano al escenario antes de que comiencen los ensayos. Al abrir el buzón metálico del correo, ese ritual cotidiano que realizaba sin pensar, entre las facturas usuales de luz y agua y la publicidad colorida de supermercados, encontré un sobre color marfil que brillaba como una perla entre tanto papel ordinario. Mi nombre estaba escrito en tinta azul oscura con una caligrafía que parecía salida de una novela romántica del siglo pasado. La letra era elegante, casi artística, definitivamente femenina, con esas curvas que solo las mujeres saben darle a las palabras cuando quieren decir algo importante. Por un momento pensé que era alguna invitación de boda tardía o tal vez correspondencia del trabajo de Elena, pero cuando rasgué el sobre con los dedos temblorosos, las primeras líneas me golpearon como un puño invisible que me robó todo el aire de los pulmones. Querido Sebastián, espero que esta carta te encuentre bien, aunque sé que después de leerla tu mundo nunca volverá a ser el mismo. Sé que lo que voy a decirte cambiará tu vida para siempre, pero creo que tienes derecho a conocer la verdad sobre la mujer con quien compartes tu cama, tus sueños y tu futuro. Mis manos comenzaron a temblar como hojas secas en una tormenta de viento. El sobre color marfil cayó al suelo de concreto como una pluma que hubiera perdido la capacidad de volar, mientras mis ojos devoraban las palabras que seguían, cada una más devastadora que la anterior, cada frase como un clavo que se hundía más profundo en mi corazón. La carta estaba firmada por alguien llamada Valeria Montenegro, un nombre que no había escuchado jamás en toda mi vida, pero que parecía conocer cada detalle íntimo de mi matrimonio, cada secreto que yo creía que solo Elena y yo compartíamos. Elena no es la mujer que aparenta ser durante estos años que has vivido en la más completa ignorancia. Desde hace 3 años, 1095 días para ser exactos, mantiene una relación apasionada y destructiva con mi esposo, Ricardo Vázquez. Los he visto juntos en el Hotel Continental los miércoles por la tarde, cuando tú crees ingenuamente que está en las juntas de maestros luchando por el futuro de sus estudiantes. He guardado silencio durante tanto tiempo
porque esperaba que fuera solo una aventura pasajera, una locura temporal que se desvanecería como todas las fantasías. Pero ayer encontré en el teléfono de Ricardo mensajes donde planean irse juntos a Europa el próximo mes. Tienen boletos de avión comprados a Madrid y una cuenta bancaria conjunta que han estado alimentando con dinero que, supongo, también es tuyo. El mundo se me vino encima como un edificio que se derrumba en cámara lenta. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme en los escalones de concreto de la entrada, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de mi pantalón y se instalaba en mis huesos como una enfermedad incurable. Cada palabra de esa carta resonaba en mi cabeza como el eco interminable en una caverna vacía, rebotando una y otra vez hasta volverse un grito ensordecedor. Los miércoles. Esas malditas juntas de maestros que se habían vuelto tan frecuentes en los últimos años, tan necesarias, según Elena, tan importantes para el desarrollo de la educación pública. Las veces que llegaba a casa con una sonrisa diferente, más radiante, como si guardara un secreto hermoso que la hacía brillar desde adentro. Yo lo había interpretado como felicidad por su trabajo, por los logros de sus pequeños estudiantes, por esa vocación que siempre había admirado en ella. Qué ingenuo había sido, qué ciego, qué estúpido. La carta continuaba con detalles que me cortaban como cuchillas afiladas que se hundían lentamente en mi carne. Descripciones minuciosas de lugares donde los habían visto. El restaurante francés del centro, donde se tomaban de la mano sobre manteles blancos. El parque donde caminaban abrazados mientras el sol se ponía. La forma en que Elena reía cuando estaba con él. Una risa cristalina y libre que yo no había escuchado en años, como si con él pudiera ser una versión de sí misma que conmigo había olvidado que existía. Valeria había adjuntado fotografías que temblaron en mis manos como evidencia de mi propia destrucción. Mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que dormía a mi lado cada noche, besando apasionadamente a un hombre que parecía sacado de una revista de moda. Alto, de cabello oscuro, perfectamente peinado con gel, vestido con trajes italianos que costaban más que mi salario de 3 meses, con esa sonrisa de hombre que sabe que puede tener todo lo que desea. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me partió el alma en pedazos irreparables, fue la última parte de la carta. Valeria mencionaba que había escuchado a Elena hablar sobre mí con un desprecio que helaba la sangre, refiriéndose a nuestra vida matrimonial como una prisión de mediocridad asfixiante, y a mí como un hombre sin ambiciones que se conformó con mucho menos de lo que ella merecía en la vida. Según la carta, Elena había dicho textualmente que solo seguía conmigo por los niños y por la estabilidad económica que yo representaba, pero que había encontrado en Ricardo todo lo que yo no podía darle: pasión desenfrenada, aventura constante, un futuro brillante lleno de posibilidades infinitas. Me quedé sentado en esos escalones fríos durante horas que se sintieron como eternidades, viendo cómo las fotografías se empapaban con mis lágrimas que caían sin control sobre el papel satinado. El jardín que Elena cuidaba con tanto amor y dedicación se veía completamente diferente ahora, como si las rosas blancas fueran testigos mudos de una mentira que había durado años, cómplices silenciosos de una traición que había crecido bajo mis propias narices. Cada recuerdo hermoso que teníamos juntos se teñía ahora de amargura. Nuestra luna de miel en la playa donde me había prometido amor eterno, el día que nació Sofía y lloró de felicidad en mis brazos, las noches que había cuidado a Mateo cuando tenía fiebre y Elena se quedaba despierta cantándole canciones de cuna. Cada beso se convertía en mentira, cada abrazo en actuación, cada te amo susurrado en la oscuridad del dormitorio se transformaba en una traición más profunda y dolorosa. Cuando Elena llegó esa tarde de octubre, con su bolsa de cuero colgando del hombro y esa sonrisa cansada que yo conocía tan bien, yo ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. No iba a confrontarla directamente como un esposo traicionado en una telenovela barata. Necesitaba estar completamente seguro. Necesitaba ver con mis propios ojos la magnitud real de su traición. Necesitaba que la verdad me golpeara sin posibilidad de negación. Durante las siguientes semanas me convertí en detective de mi propia vida, escarbando en los rincones oscuros de nuestro matrimonio como un arqueólogo que busca evidencias de una civilización perdida. Revisé nuestras cuentas bancarias con la minuciosidad de un auditor y efectivamente encontré retiros que no recordaba haber autorizado, pequeñas cantidades que sumadas alcanzaban cifras que me revolvían el estómago. $50 aquí, 100 allá, todas retiradas los miércoles por la tarde después de las famosas juntas inexistentes.
Seguí a Elena un miércoles gris como aquel primer día de octubre y la vi entrar al Hotel Continental con paso decidido, elegantemente vestida con un traje rojo que no le conocía y que probablemente había comprado con el dinero que habíamos ahorrado para las vacaciones familiares de diciembre. La esperé durante 3 horas largas en el estacionamiento del hotel, sintiendo cómo se me desgarraba el alma con cada minuto que pasaba, imaginando lo que estaba sucediendo en alguna habitación de ese edificio que ahora se había convertido en el símbolo de mi humillación. Cuando finalmente salió, venía del brazo de Ricardo Vázquez, tal como lo describía la carta de Valeria, pero verlo en persona era infinitamente peor que cualquier fotografía. Los vi besarse junto a su Mercedes-Benz plateado, una despedida larga y apasionada que jamás me había dado a mí, ni siquiera en nuestros mejores días de recién casados. Ella se veía radiante, rejuvenecida, como una mujer completamente diferente a la que compartía mi cama cada noche, como si hubiera encontrado una versión de sí misma que yo nunca había conocido. Esa noche, cuando llegó a casa oliendo levemente a un perfume masculino que no era el mío, actuó exactamente como siempre. Me dio el beso rutinario en la mejilla derecha, preguntó por los niños con genuino interés, se quejó de lo agotadora que había sido la junta de maestros y de los problemas presupuestarios de la escuela. Yo la observaba desde un lugar completamente nuevo, viendo cada gesto como la actuación perfecta que había sido durante años, admirando casi su capacidad para mantener esa doble vida con tanta naturalidad. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con una extraña que había perfeccionado el arte de la mentira hasta convertirlo en una obra maestra de la decepción. Decidí que era momento de conocer más sobre Valeria Montenegro, esa mujer que había destruido mi mundo con una carta, pero que también me había liberado de vivir una mentira. Después de varias búsquedas exhaustivas en Internet y algunas llamadas discretas a contactos que tenía en la ciudad, logré encontrar su número telefónico y contactarla. Su voz al teléfono sonaba cansada, como si hubiera llorado durante días. Pero accedió a verme. Acordamos encontrarnos en un café del centro histórico, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos por conocidos mutuos o por nuestros respectivos cónyuges traidores. Cuando la vi llegar al café, caminando entre las mesas con paso inseguro, entendí inmediatamente por qué su esposo había buscado aventuras en otra parte. Valeria era una mujer hermosa de unos 40 años, con ese tipo de belleza madura que habla de experiencia y sabiduría, pero había en sus ojos verdes una tristeza profunda que la hacía ver años mayor de lo que probablemente era. Era como si el dolor hubiera tallado líneas invisibles en su rostro que solo otros corazones rotos podían ver. «Gracias por venir, Sebastián», me dijo mientras se sentaba frente a mí en la pequeña mesa de madera, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza de café humeante. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti, pero necesitaba que supieras la verdad». «¿Por qué decidiste escribirme esa carta?», le pregunté, tratando de mantener la compostura mientras por dentro se desataba una tormenta de emociones contradictorias. «¿Por qué ahora, después de tanto tiempo?» «Porque ayer encontré algo que cambió todo el juego», respondió con voz quebrada, y sacó de su bolsa de cuero negro un folder lleno de documentos que parecían pesar más que el mundo entero. «Ricardo va a abandonar a Elena como si fuera un juguete usado. Ya compró una casa en Madrid y piensa irse completamente solo el próximo viernes. Toda esta historia de amor eterno era solo una mentira más, una fantasía cruel. Tu esposa va a quedarse sin nada, destruida y humillada, y tú mereces saberlo antes de que eso suceda». Los documentos que me mostró con manos temblorosas eran más devastadores que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Correos electrónicos donde Ricardo le confesaba a un amigo íntimo que Elena era solo una diversión temporal para pasar las tardes aburridas, que nunca había tenido intenciones serias con ella, porque las maestras de provincia no están hechas para la vida que él merecía. Había otros mensajes donde se burlaba cruelmente de lo fácil que había sido conquistarla, de lo ingenua que era al creer que él dejaría su vida de lujo, sus viajes a Europa y su posición social por una mujer que ganaba en un año lo que él gastaba en zapatos. «Él se va el próximo viernes en el vuelo de las 5 de la tarde», continuó Valeria con lágrimas que rodaban lentamente por sus mejillas. «Elena no lo sabe todavía. Ricardo planea decírselo el jueves por teléfono, cuando ya esté camino al aeropuerto, como el cobarde que siempre has sido». Sentí una mezcla extraña y perturbadora de dolor punzante y satisfacción vengativa. Por un lado, Elena iba a recibir exactamente el mismo dolor que me había causado a mí durante 3 años, la misma humillación, el mismo sentimiento de haber sido usada y desechada como un objeto sin valor. Por otro lado,
Esto significaba que toda nuestra vida matrimonial, todos nuestros planes, todos nuestros sueños, habían sido sacrificados por una ilusión, por un amor que ni siquiera era correspondido, por una fantasía que se desvanecería como humo en el viento. «¿Qué piensas hacer cuando todo esto explote?», me preguntó Valeria, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado. «Honestamente, no tengo la menor idea», respondí con una sinceridad que me dolía en el pecho. Parte de mí, la parte más oscura y vengativa, quiere verla sufrir exactamente como yo he sufrido estos días. Quiere que sienta en carne propia lo que significa ser traicionado, usado, convertido en el tonto de la historia. Pero otra parte, la que todavía recuerda al hombre que fui antes de todo esto, solo quiere que termine de una vez, que el dolor pare, que podamos encontrar una forma de seguir adelante sin destruirnos completamente. Los siguientes días fueron una agonía lenta y constante. Cada interacción con Elena se sentía como una representación teatral, donde ambos teníamos papeles asignados, pero solo yo conocía el verdadero guión. Ella seguía haciendo planes para el futuro con esa naturalidad que me helaba la sangre. Hablaba de las vacaciones familiares que tomaríamos en diciembre en la playa, de la universidad donde quería que estudiara Sofía cuando fuera mayor, de la posibilidad de remodelar la cocina el próximo año. Todo mientras yo sabía que su mundo de fantasías estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes en una ventisca. El jueves por la mañana, Elena se levantó más temprano de lo usual. La escuché en la ducha cantando una canción que no reconocía, probablemente algo que Ricardo le había enseñado en una de sus tardes clandestinas. Se arregló con especial cuidado, eligiendo cada prenda como si fuera a una cita con el destino. Se puso el vestido azul cielo que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Usaría algo mío para su última cita con el hombre que estaba a punto de destrozarle el corazón. Me dio un beso en los labios, el primero en semanas que no se sintió completamente mecánico, como si algo en ella presintiera que era una despedida. «Regreso más tarde hoy, amor», me dijo mientras se ponía los aretes de perlas que le había dado cuando nació Mateo. «Tengo una junta muy importante con el superintendente de educación. Podría cambiar muchas cosas en mi carrera». «Que tengas mucha suerte», le respondí, y por primera vez en días mi sonrisa fue completamente genuina. Sabía que iba a necesitar toda la suerte del mundo. Esa tarde esperé como un condenado a muerte espera la llegada del amanecer. Había arreglado que los niños se quedaran con mi madre, pretextando que Elena y yo necesitábamos tener una conversación muy importante sobre el futuro de nuestra familia. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono celular. Era Valeria, y su voz sonaba extrañamente liberada. «Ya se fue, Sebastián», me dijo simplemente, como quien anuncia que ha terminado de llover. Ricardo tomó el vuelo de las 5 como había planeado. Le mandó un mensaje de texto a Elena hace exactamente 1 hora. Solo 2 líneas. «Lo siento, pero esto no puede continuar. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Ni siquiera tuvo el valor de llamarla. Colgué el teléfono y esperé en el silencio de nuestra casa, que ya no se sentía como un hogar. A las 7:30, escuché el Honda Civic de Elena entrando al garaje con un sonido diferente, más brusco. El sonido de la puerta del auto cerrándose fue distinto esta vez, más fuerte, como si hubiera sido azotada con toda la frustración y el dolor que ella cargaba. Sus pasos subían las escaleras lentamente, como si cada escalón fuera una montaña imposible de escalar, como si el peso de la realidad la estuviera aplastando con cada paso. Cuando finalmente entró a la sala donde yo la esperaba sentado en nuestro sofá de cuero, su rostro era una máscara perfecta de devastación total. Había estado llorando durante horas. Su maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana ahora era solo manchas oscuras bajo sus ojos hinchados, como la pintura de un cuadro que se hubiera echado a perder bajo la lluvia. Me miró directamente a los ojos y supe inmediatamente que sabía que yo sabía todo. La verdad flotaba entre nosotros como un fantasma que finalmente había decidido materializarse. «Sebastián, yo...» comenzó con una voz que parecía salir de una tumba, pero las palabras se le quebraron antes de poder formar una frase completa. «¿Cuánto tiempo, Elena?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo, como si hubiera encontrado paz en el centro mismo de la tormenta. Ella se dejó caer en el sofá donde tantas noches habíamos compartido sueños y esperanzas, donde habíamos planeado nuestro futuro como una pareja que creía en el amor eterno, donde habíamos sido genuinamente felices antes de que todo se convirtiera en una mentira elaborada y cruel. 3 años, susurró como quien confiesa un pecado mortal. 3 años de mi vida viviendo una fantasía,
¿Me amaste alguna vez realmente? ¿O siempre fui solo tu plan de respaldo, tu red de seguridad? Ella levantó la cabeza lentamente y por primera vez en años vi en sus ojos rojos e hinchados a la mujer de la que me había enamorado perdidamente en la universidad. Vulnerable, completamente real, sin máscaras ni actuaciones, desnuda emocionalmente como no la había visto en una década. «Te amé con toda mi alma, Sebastián», dijo, y su voz sonaba como la de una niña perdida en un bosque oscuro. «Te amé tanto que me asusté de la intensidad de ese sentimiento. Tú eras todo lo bueno en mi vida, todo lo seguro, todo lo real y sólido. Pero Ricardo me hacía sentir viva de una forma que había olvidado que existía. Me hacía sentir deseada, especial, irresistible, como si fuera la protagonista de mi propia película romántica y no solo la esposa responsable de alguien más, la madre que siempre pone a todos antes que a sí misma. ¿Y ahora qué sientes después de que tu príncipe azul te abandonara como si fueras basura? Me siento como la idiota más grande del universo», respondió entre sollozos que parecían salir de lo más profundo de su ser. «Como la mujer más estúpida que jamás haya caminado sobre la tierra. Lo perdí, absolutamente todo, por una fantasía que nunca fue real. Perdí mi matrimonio, perdí tu confianza, perdí mi dignidad, perdí el respeto por mí misma, y al final, él ni siquiera me quería realmente. Era solo un juego para él, una diversión de miércoles por la tarde. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad completa. Afuera, las rosas blancas que ella había plantado con tanto amor se mecían suavemente con el viento nocturno de octubre, completamente indiferentes al dolor que llenaba cada rincón de nuestra casa como un gas venenoso. Me di cuenta de que por primera vez en meses no sentía esa ira ardiente que me había estado consumiendo, solo una tristeza profunda y limpia, como la que se siente después de llorar durante horas hasta que no quedan más lágrimas. «¿Crees que podríamos intentarlo otra vez?», preguntó Elena finalmente, su voz apenas un susurro cargado de esperanza desesperada. «¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir lo que destruí?». Esa pregunta resonó en el silencio de nuestra sala como una campana de catedral que anuncia tanto la muerte como la resurrección. Pensé en nuestros hijos, en Sofía que tenía los ojos de Elena y la sonrisa traviesa que derretía corazones, en Mateo que había heredado mi obstinación, pero la dulzura infinita de su madre. Pensé en los 15 años que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, beso a beso, promesa a promesa, en todos los momentos hermosos que habían sido completamente reales, antes de que las mentiras los mancharan como tinta negra sobre papel blanco. Pensé también en Valeria, en su dolor que espejaba el mío, en cómo habíamos sido víctimas los dos de personas que jugaron con nuestros corazones como si fueran cartas en una mesa de póker donde las apuestas eran vidas humanas. «No lo sé, Elena», le dije finalmente, las palabras saliendo de mi boca como piedras pesadas. «Honestamente, no tengo la menor idea. Lo que hiciste, la forma en que destruiste nuestra confianza, no se puede deshacer como si fuera un error en un examen. El daño está hecho y es permanente. La confianza no se puede reconstruir de un día para otro como si fuera un juguete roto. Pero tal vez, solo tal vez, si ambos estamos dispuestos a sangrarnos emocionalmente, podamos encontrar una forma de seguir adelante. No como éramos antes, porque esa pareja ya murió para siempre, sino como algo completamente nuevo, algo que nazca de las cenizas de lo que fuimos». Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas como hojas en otoño. «¿Me das una oportunidad real de demostrarte que vale la pena intentarlo? ¿Una oportunidad de probarte que puedo ser la mujer que tú mereces?». Miré hacia la ventana, hacia el jardín donde las rosas blancas que ella había cuidado con tanto amor brillaban bajo la luz de la luna como pequeños fantasmas hermosos. Pensé que tal vez, como esas flores que sobreviven al invierno más crudo para florecer nuevamente cada primavera, nuestro matrimonio podría encontrar una forma de renacer después de esta muerte simbólica. O tal vez no. Tal vez estábamos destinados a convertirnos en una estadística más de divorcios, en otra historia triste de amor que no pudo superar la traición. Pero por primera vez en semanas sentí que teníamos una oportunidad microscópica, pero real de descubrirlo. «Una oportunidad», dije finalmente, mi voz apenas audible en el silencio cargado de nuestra sala. «Solo una, Elena. Una oportunidad para que me demuestres que la mujer de la que me enamoré todavía existe en algún lugar dentro de ti». Esa noche dormimos separados por primera vez en 15 años de matrimonio, cada uno en un extremo opuesto de la casa que habíamos construido juntos, cada uno con nuestras heridas abiertas, sangrando en silencio,
y nuestros corazones rotos tratando de encontrar un ritmo que nos permitiera seguir viviendo. Pero por primera vez en meses que se habían sentido como años, ambos sabíamos toda la verdad. No había más mentiras flotando entre nosotros como nubes venenosas. No había más secretos enterrados como minas terrestres esperando explotar. Y la verdad, por dolorosa que fuera, por brutal y despiadada que resultara, era el único lugar desde donde podíamos comenzar a reconstruir lo que quedaba de nosotros, si es que quedaba algo que valiera la pena salvar.